Como cada semana, me da gusto presentar la sección de análisis jurídico con el abogado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días. Hola, buenos días público. Y pues bueno, ahora vamos a abordar un tema que no es general, pero de alguna manera se ha generalizado y que repercute en lo que ve la sociedad. La semana pasada se publicó la modificación y adición al Código Penal que sanciona con prisión a los servidores públicos del Sistema Estatal de Seguridad y de Procuración de Justicia que difundan o filtren información o imágenes de las escenas del crimen o de víctimas de un delito. Esto se aprobó hace como 10 días, se publicó hace como 10 días. Esta disposición es muy importante porque medios de información como el Extra se nutren de fotografías de escenas del crimen a las que nadie tiene acceso más que los servidores públicos. Entonces yo pregunto, Jesús, ¿esta disposición ya está vigente? Sí, de hecho, de acuerdo que la publicación que se emite el 20 de febrero permite que cobre vigencia. Desde luego, pues esta tiene unos antecedentes. Actualmente se le conoce como la ley Ingrid y viene como parte del antecedente de esa ley que desde luego no es una ley en sí, sino es una adición al Código Penal en un articulado que permite clasificar como delito unas conductas relacionadas a lo que tú mencionaste: difusión, transmisión, publicación, o que se expongan o remitan, distribuyan o videograben imágenes que denigren a las personas. Y esto, como mencionaba, viene de un antecedente del asesinato de una mujer que se llamaba Ingrid Escamilla, en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Madero, en la que un sujeto pues le arrebató la vida, y hubo difusión de esas imágenes, y como consecuencia pues causó indignación entre los que advirtieron de las imágenes, y se promulgó esa ley o reforma al Código Penal. Prácticamente lo que se busca es que las autoridades que tienen el primer contacto con los actos delictivos o los hechos en los que se exponen o se visualizan imágenes pues grotescas que pudieran causar indignación, pues en muchas de las ocasiones se transmiten esas imágenes a terceros y se difunden. Como lo mencionabas, medios de comunicación muchas veces se utilizan de esas fotografías, imágenes, videograbaciones o grabaciones de audio, y al momento de que se difunden, pues todo el mundo conoce de ellas y puede causar una doble revictimización en el hecho de la persona que ha sido afectada, o incluso los familiares que pudieran tener esas circunstancias. Entonces, esa citada llamada de Ingrid, que actualmente es esa adición al código, pues está destinada en el estado de Morelos a los servidores públicos. Desde luego, las penalidades que aquí en Morelos se han señalado son mínimas en relación a otros estados que ya han asumido esas reformas. Aquí en Morelos la sanción es de 3 años, de 1 año a 3 años de prisión, y de 30 a 300 días multa. En otros estados llega a ser hasta más de 6 años. Aquí en Morelos es importante mencionar una agravante que en la reforma se estableció, que podría dar paso a incrementar la pena cuando la difusión de las imágenes conllevan imágenes de niños, niñas, adolescentes o personas en situación vulnerable, y que esas imágenes, al publicarse, pues si se hace por algún servidor público, que así como lo señala el Código en Morelos, tendrán esa sanción. En otros estados la sanción, como había mencionado, ha sido más grave. Incluso el articulado, la pena que se ha impuesto es a cualquier persona. En algunos códigos
como el de Colima, señala que cualquier persona que difunda esas imágenes o reproduzca, grabe, o cualquier uso que le dé a esas imágenes, tendría una sanción hasta de 6 años, pero a cualquier persona. Aquí en Morelos se canaliza o se señala ese delito a los servidores públicos de Protección Civil, Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia o cualquier otro que por su trabajo tenga acceso a la información de un hecho delictivo. Entonces, desde ahí, pues las personas que están involucradas en la Administración de Justicia, pues tienen esa limitación a partir de la publicación de esta ley. Después de que se publicó, 2 o 3 días, no sigo mucho ese periódico, pero veía que seguía publicando imágenes que por la naturaleza de cómo están, son de lo que llamaríamos el primer contacto con la víctima, que una persona normal no tiene acceso a esas imágenes. ¿Estas sanciones se aplican solo por querella? El código es omiso en señalar si es por querella, y cuando eso sucede, pues se entiende que puede ser de manera oficiosa. La autoridad tiene la obligación de perseguir los delitos cuando estos se encuentran establecidos que puedan ser por querella, pues tienen que ser de manera oficiosa, y el dar el seguimiento a una investigación que pudiera derivarse de la responsabilidad que tuviera el servidor público que asumiera esa conducta de videograbar o de reproducir o exponer cualquier imagen de esa naturaleza. ¿Esto incluye, por ejemplo, que los medios de comunicación sean sancionados si difunden imágenes filtradas por servidores públicos? Sí, desde luego, como dice el código, que es a través de interpósita persona. En este caso podría ser cualquier persona que la difunda el que permitiera dar seguimiento a descubrir cuál es el origen de las imágenes o grabaciones, y eso impondría una sanción al servidor público que las haya fugado del lugar, ¿no? del expediente o directamente del hecho delictivo. Como mencioné anteriormente, en Morelos no se especifica que sea para cualquier persona, pero en otros estados sí se señala que cualquier persona que difunda esas videograbaciones o imágenes o reproduzca, sí tendría una sanción. Aquí en Morelos se destina a los servidores públicos. Fíjate que en el periódico donde yo laboro, en mi fuente de trabajo, desde hace más de 30 años, unos 25 años, porque desafortunadamente ese tipo de material que tiene que ver con delitos, tiene demasiada demanda. El periódico de mayor circulación impreso, el periódico impreso de mayor circulación en Morelos es el Extra. El segundo lugar es La Unión, pero es un periódico generalista, no está enfocado a la especialización que tiene el Extra. Y te decía, desde hace 25 años, cuando no había reglamentación ni nada, la Unión de Morelos decidió no publicar pues ese tipo de fotos escabrosas, porque básicamente la consigna era: hay que hacer un periódico en donde de los que participamos en hacerlo, lo podemos llevar y ponerlo en la sala de la casa sin miedo a que lo vean los niños. Sí, incrementa las ventas de alguna forma. A veces el morbo implica que haya cierto interés en las personas, y eso incrementa el rating de las estaciones o de las personas que se dedican a informar, y eso es una cuestión ya más de índole moral, como lo mencionabas. Sin embargo, sí ha existido reglamentación que muchas veces pues la gente decide no acatarla, pero ya cuando se emite una sanción derivada de la conducta, pues entonces ya es como imponer pues el castigo. Pero por ejemplo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, el artículo 9, fracción 15, menciona que se considera como discriminación promover el audio o la violencia a través de mensajes o imágenes en medios de comunicación. Entonces es una de las leyes que pues ya tienen vigencia de hace ya tiempo y se han pues pasado por alto, ¿no? La Ley Federal de Telecomunicaciones también ha establecido en algunos de sus articulados, en su artículo 226, que para promover el libre desarrollo armónico e integral de las niñas y niños y adolescentes, la programación difundida deberá, entre otras cosas, promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales. Hay más leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que señala en su artículo 41 que se debe de vigilar que los medios de comunicación no
no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadoras de violencia. Entonces hay varias normas que sí puntualizan evitar esa difusión. Sin embargo, como lo comentaba, han sido como pasadas por alto. Ahorita ya al tipificarse como un delito ya implica una sanción grave que posiblemente tengan que enfrentar un proceso, ¿no? La Ley General de Víctimas establece en su artículo 40 que todas las información y actividades administrativas o jurisdiccionales relacionadas con el ámbito de protección de las personas deben ser reservadas para los fines de investigación y del proceso respectivo. Y circunstancias que a veces no se cumplen porque del mismo proceso se difunden esas imágenes, pero sí existen normas que pudieran tomarse en cuenta para evitar ese tipo de acciones de difusión o divulgación de la información, pero en el ámbito periodístico, como mencionabas, es algo que probablemente vende o genera que la gente tenga más atención en la noticia, pero pues va de criterios, sobre todo tratándose de la ética en la que las personas se desenvuelven. Es algo que los mismos, por ejemplo, funcionarios a los que va destinado ahorita este delito, pues deben de evitar hacer, porque pues comúnmente se difunden las imágenes desde ahí adentro, ¿no? Exacto, los policías, paramédicos, no lo sé, no, supuestamente lo que se dice en el medio es de que reciben un recurso extra por cada foto que pueden filtrar, entonces que es un ingreso extra, y tú sabes que los salarios de los funcionarios públicos son más en ese sector, son muy reducidos, pero sea el motivo que sea, ahora es un delito. Sí, ahora es un delito y habría que observar pues la conducta y tratar de generar una disminución, reducción de esa difusión, porque finalmente en la actualidad va a haber una sanción, pero también serviría para que la gente no contamine la mente. Las imágenes muchas veces generan no solamente el morbo, sino el temor, y hay conductas que son reacciones de las personas de acuerdo a cómo asuman esa información. Entonces, pues yo considero que es una buena opción. Ya ha habido otras reformas a las leyes, como lo hemos mencionado anteriormente, la ley Olimpia, que también es en el sentido de evitar la difusión de imágenes de las mujeres, todo ese tipo de reformas pues que se van realizando a través de la conducta que ha evolucionado entre las personas, los medios tecnológicos que permiten hacer otro tipo de manejo de información, pues que ahorita se han ido avanzando o se han ido adaptando a esas circunstancias actuales, pues que deben de dar pie a la creación de nuevas sanciones por conductas que son recientes también. Pues sí, es una nueva, aunque no debería, pero es como la derechos humanos de tercera generación, en donde también el derecho a, ¿qué será?, a no ser mancillados después de la vida, en la muerte, debería de existir, pero pues bueno, aún con las leyes ahí, con todo lo que nos acaba de decir el marco jurídico que ya ponía límites, pero que no se respetaba, esperemos que al convertirse en un delito penal, pues este tipo de manipulación, de uso de imágenes de víctimas de delitos, dejen de comercializarse y dejen de revictimizarse, porque pues imagínate el dolor de la pérdida de un ser querido y luego ver multiplicada su imagen por aquí y por allá. Sí, pues con esta ley, cualquier funcionario público que cometa estas acciones, sean policías, paramédicos, rescatistas o personas de la Fiscalía o del Poder Judicial, pues van a ser sancionadas. La ley busca frenar la filtración de fotografías de los cuerpos sin vida de las mujeres que son víctimas de feminicidios por parte de los servidores públicos, quienes son considerados los primeros respondientes cuando se reporta un asesinato y otros hechos que pudieran derivarse siempre de la dignidad de la persona, tratándose del catálogo de delitos que contempla el código, pues hasta un robo simple o cualquier lesiones simples, cualquier acto que pudiera estar involucrado al delito no puede difundirse ya a través de imágenes o reproducciones de estas, ¿no? Aunque los medios de comunicación masivos ya no son tan influyentes como lo fueron antes de las redes sociales, sin embargo sus contenidos modelan la mente de las personas. Por ejemplo, cuando se difunden este tipo de imágenes se banaliza la muerte y la violencia. El decir, por ejemplo, en el periódico, que ya ni voy a mencionar el nombre, pero en ese periódico, para decir que alguien fue asesinado dicen, lo duermen.
lo tumban, como si dormir y tumbar no son, no tienen una connotación negativa. Entonces están justificando que se pueda matar a una persona. Y los niños, ya ves que ahora juegan a los levantones, juegan a los narcos, juegan a los asesinatos, porque pues bueno, se exponen tanto a ese tipo de imágenes que las consideran cotidianas, cuando no son cotidianas, aunque bueno, por momentos en Morelos sí lo son, pero no son una situación de normalidad, y de allí pueden derivar otro tipo de conductas. Ya ves que ha habido niños que con las pistolas de los padres le han disparado a sus amiguitos. No sé dónde se dio el caso, hace como el mes pasado, de un niño que perdió jugando en los videojuegos y fue por una pistola y mató al que le había ganado. Creo que fue en Veracruz, no sé por dónde. Ese tipo de conductas, sobre todo la difusión, normaliza la violencia. La gente ve normal ya el hecho de que se publique información relacionada a los delitos, y eso implica pues que a veces genere ideas o conductas que puedan reflejar en los niños, o los que tengan menos una madurez mental, a lo mejor que no alcancen a comprender un hecho delictivo. Ese tipo de actos sí son causantes de la conducta normal de las personas, que ya no es tan normal al momento de empezar a asumir esas acciones, ¿no? Pues el simple hecho de la difusión de las detenciones de los delincuentes de alto rango, y que de repente los niños se consideran ser parte de ese ambiente, pues que es delictivo. Y pues tenemos que tratar de educar nuevamente a nuestros hijos, a nosotros volvernos a reeducar para tratar de evitar que eso sea normal, clasificar esas conductas como algo que no se debe ver, tratar de evitar la contaminación de nuestras ideas y nuestras mentes. Sí, porque el incidente de hace 15 días, cuando una maestra en Tlaltizapán, un alumno le reclama por las calificaciones y la agrede y la trata de herir. No sabemos las circunstancias, pero una herida en el cuello no es una situación menor, y lo consideró ese joven que ahora está en prisión y que enfrenta un mal futuro, pues consideró que pues tenía derecho, que podía ser algo normal para él, y pues bueno, ahora enfrenta las consecuencias. Se refleja en la conducta de la gente ese tipo de violencia que absorbe a través de la vista o los sentidos, implica que ellos mismos reflejen esas conductas, inclusive hasta de manera automática hacerlas, ¿no? Este joven pues que mencionas sobre la maestra, pues no sé, en algún momento en su mente aparece actos normales relacionados a que posible otras personas hagan cosas más graves, y empiezan a degradar esa clasificación de lo bueno y lo malo, que a veces sienten que no es tan malo porque otros lo han hecho también, y así fue difundido, ¿no? Hace como 25 o 28 años había un programa norteamericano, no recuerdo su nombre, que reconstruía crímenes famosos, delitos. Sí. Entonces reconstruyeron un secuestro, cómo lo habían hecho, y aquí eso era un programa norteamericano. Pasó no sé en qué canal, no había creo que ni telecable, bueno, y hubo un grupo de muchachos de buena posición económica de Cuernavaca, que decidieron realizar algo parecido, y escogieron al dueño del fraccionamiento Santa Fe, lo secuestraron. En aquella época Morelos la policía judicial era dirigida por le llamaban superpolicía Darío Lugo, que también era, por otras razones, era muy protagonista, y él estuvo a cargo de resolver el crimen. Se hizo pasar por tío de la víctima para entregar el rescate. Pero resulta que él unos días antes había encabezado una rueda de prensa que salió en la televisión. Cuando entregó el rescate, los muchachos reconocieron que era un policía, hubo un tiroteo, mataron a ese Darío Lugo. Los muchachos, que eran 3 o 4, uno perdió una pierna por el balazo que le dieron, deben seguir en la cárcel todavía, pero todo, cuando lo confesaron, fue porque vieron un programa. Sí, puede ser ese tipo de conductas que se reproducen o se ven reflejas de lo que vemos diariamente, ¿no? Hay acciones que pues que están inclusive en acceso de los niños, como los videojuegos, caricaturas y demás, que pueden generar violencia, y que a veces
tienden a tomar esas conductas. Entonces sí es una parte de la educación que hemos absorbido, y la cultura que actualmente se ha visto deteriorada con las imágenes que se reproducen a través de ese tipo de actos. Esta ley pues lo que prevé es que se trate de disminuir esa normalidad que ya la gente tiene en mente constantemente, ¿no? Y que no se revictimice a quienes ya fueron víctimas del peor de los delitos, o generalmente esas son las escogidas, las que son víctimas de homicidio. Sí. Pero cuando son niños o mujeres, creo que tiene la sanción es todavía más fuerte, y ojalá y todo eso inhiba. Sí, se puede aplicar hasta la mitad más de la sanción, que es mínima de alguna forma en el estado de Morelos, de 1 a 3 años. Pero sí es algo que ha adoptado en el país, se ha dado esa indicación de que deben adoptar esas sanciones como delito, y en algunos de los estados sí tienen una mayor penalidad. Y aún con esta sanción reducida, si alguien es acusado, procesado y sentenciado, ¿tiene que dejar su trabajo, por ejemplo? Sí, desde luego cuando están sujetos a un proceso, pues de entrada, si son sancionados, se suspenden derechos, ¿no? Y entre ellos pues podrían no dejar de trabajar en sí porque tienen que cumplir con obligaciones, pero sí hay derechos que se suspenden. O sea, a lo mejor la penalidad no es tan grave, pero el hecho de ser procesado y sentenciado le va a cambiar la vida a quienes por unos pesos o por cualquier intención filtran las imágenes de un hombre o de una mujer asesinados, y ahí para que se exhiban en todo su dolor. Desde luego debe haber una sanción, porque la falta de capacidad de poder desempeñar su trabajo haciendo ese tipo de conductas, pues al existir una pena, pues va a repercutir en su situación laboral. No es algo que se pueda admitir, pues que siga sucediendo. Eso sí va a ser algo que se refleje, independientemente de la suspensión de algunos derechos que se generan cuando se inicia un proceso, o los antecedentes que quedan de las personas que cometen delitos. Pues ojalá y sirva para bien. Jesús, muchísimas gracias por esta aportación. Al contrario, muchísimas gracias a Jesús Díaz Tircio.